20 de noviembre de 1910. México estaba a punto de explotar. Durante más de 30 años, un solo hombre había gobernado el país. Las ciudades crecían, los ferrocarriles avanzaban, las haciendas producían riquezas como nunca antes. Pero detrás de esa imagen de progreso se escondía una realidad muy distinta. Millones de mexicanos vivían en la pobreza, campesinos perdían sus tierras, obreros trabajaban jornadas interminables y cada día crecía la sensación de que algo tenía que cambiar. Lo que ocurrió después transformaría para siempre la historia de México. Pero antes de continuar, suscríbete a Historias Olvidadas de México, porque en esta serie vamos a recorrer paso a paso toda la Revolución Mexicana. Desde el Porfiriato y Francisco y Madero hasta Pancho Villa, Emiliano Zapata, Victoriano Huerta y Venustiano Carranza. Ahora sí, viajemos al México de finales del siglo Izanodes. País cansado de las guerras. A finales del siglo Izanodes, México era un país marcado por décadas de conflictos. La guerra de Reforma, la intervención francesa, el imperio de Maximiliano, las rebeliones regionales. Durante años, la violencia había impedido el crecimiento del país. Muchos mexicanos soñaban con estabilidad. Querían paz, querían trabajo, querían un futuro mejor para sus familias. Fue entonces cuando apareció un hombre que prometió traer orden. Su nombre era Porfirio Díaz. El ascenso de Porfirio Díaz. El ascenso de Porfirio Díaz. En 1876. Porfirio Díaz llegó al poder. Veterano militar y héroe de guerra, prometió modernizar México. Y durante muchos años pareció cumplir su promesa. Se construyeron miles de kilómetros de vías férreas. La minería creció, las inversiones extranjeras llegaron en grandes cantidades. Las ciudades comenzaron a transformarse. Para muchos observadores extranjeros, México era un ejemplo de progreso en América Latina. Pero no todos compartían ese entusiasmo. El milagro económico. Los ferrocarriles conectaron regiones enteras. Los productos viajaban más rápido. Las fábricas aumentaban su producción. Nuevas empresas aparecían constantemente. México comenzaba a integrarse al mercado mundial. Sin embargo, los beneficios del crecimiento no llegaban a todos. Mientras algunos acumulaban enormes fortunas, millones apenas sobrevivían. Y esa diferencia se haría cada vez más evidente. La tierra que desapareció. Para los campesinos mexicanos, la tierra era vida. Pero durante el Porfiriato, muchas comunidades perdieron terrenos que habían utilizado durante generaciones. Las compañías deslindadoras medían enormes extensiones. Posteriormente, esas tierras eran entregadas a grandes hacendados o empresas. Miles de familias quedaron sin recursos, sin tierra, sin futuro. Y el resentimiento comenzó a crecer. La vida en las haciendas. Muchos campesinos terminaron trabajando para los mismos hacendados que ahora controlaban las tierras. Las jornadas eran largas. Los salarios bajos. Las deudas crecían constantemente. Mientras tanto, los dueños de las haciendas vivían rodeados de lujos. Dos Méxicos coexistían. Uno disfrutaba del progreso. El otro apenas sobrevivía. Capítulo 6.
La situación tampoco era sencilla en las fábricas. Miles de trabajadores enfrentaban jornadas agotadoras. Las condiciones laborales eran duras, los accidentes eran frecuentes y las oportunidades para exigir mejoras prácticamente no existían. La inconformidad comenzaba a extenderse por todo el país. Cananea. En 1996 Los mineros de Cananea, Sonora, decidieron protestar. Exigían salarios más justos, mejores condiciones laborales y un trato igualitario. La respuesta fue contundente. Las protestas fueron reprimidas, pero el mensaje quedó claro. El pueblo comenzaba a perder el miedo. Río Blanco. Río Blanco. Un año después ocurrió algo similar en Veracruz. Los trabajadores textiles de Río Blanco iniciaron una protesta masiva. La tensión creció rápidamente. La represión dejó una profunda huella en la sociedad mexicana. Cada vez más personas comenzaban a creer que los cambios pacíficos eran imposibles. El problema de la democracia. Existía otro problema: la política. Porfirio Díaz llevaba décadas en el poder. Las elecciones seguían realizándose, pero pocos creían que fueran verdaderamente libres. La oposición tenía pocas oportunidades y muchos mexicanos comenzaron a preguntarse cuánto tiempo más continuaría la misma situación. Los científicos. Alrededor de Díaz existía un poderoso grupo de asesores. Eran conocidos como los científicos. Promovían el progreso económico y la modernización. Pero también defendían un sistema que beneficiaba principalmente a las élites. Mientras algunos celebraban el crecimiento del país, otros se sentían cada vez más excluidos. Capítulo 11. La entrevista que cambió todo. En 1938 ocurrió algo inesperado. Porfirio Díaz concedió una entrevista al periodista estadounidense James Krillman. Durante la conversación afirmó que México estaba preparado para una transición democrática. Las declaraciones sorprendieron a todo el país. Miles de personas vieron una oportunidad de cambio. Entre ellas, un hombre llamado Francisco I. Madero. Capítulo 12. Francisco I. Madero. Madero creía en la democracia. Comenzó a recorrer el país. Pronunció discursos, organizó grupos políticos y rápidamente ganó seguidores. Por primera vez en muchos años, parecía existir una oposición capaz de desafiar al régimen. Capítulo 13. El Plan de San Luis. Cuando las elecciones de 1910 se acercaban, Madero fue arrestado, pero logró escapar. Desde el exilio redactó el Plan de San Luis. En él llamaba a los mexicanos a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. La fecha quedó marcada. El llamado estaba hecho. Capítulo 14. México al borde de la revolución. A medida que se acercaba noviembre, la tensión aumentaba. Campesinos, obreros, intelectuales, militares, todos observaban atentamente lo que estaba por ocurrir. El viejo sistema comenzaba a mostrar grietas y muy pronto el país entero entraría en guerra. El 20 de noviembre de 1910 no surgió de la nada. Fue el resultado de décadas de desigualdad, pobreza, abusos y falta de democracia.
La Revolución Mexicana estaba a punto de comenzar. Y en el próximo episodio conoceremos al hombre que gobernó México durante más de 30 años. Porfirio Díaz, el hombre que construyó y dividió a México. Si te gustó este documental, suscríbete a Historias Olvidadas de México y activa la campana. Déjame en los comentarios, ¿crees que la Revolución Mexicana era inevitable? Nos vemos en el próximo episodio.